qué gusto saber de ustedes. De verdad sí quisiera poder verlos, poder estar con ustedes, poder compartir este tiempo. Pero bueno, por ahora no es posible, pero confiamos en Dios, en que estamos en sus manos y que lo que estamos viviendo ahora es voluntad de Él. Y eso es bueno. Bueno, el versículo que hoy vamos a ver es un versículo muy lindo, es el Salmo 31:14. Dice la palabra: mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Ese es el versículo para hoy. Vamos a mirar hoy en la clase de hoy, vamos a hacer un resumen sobre lo que hemos visto todas estas clases. Todas estas clases hemos visto sobre la obediencia. Hemos visto muchos personajes, hemos conocido la vida de muchos, hemos visto en qué obedecieron, en qué fallaron y hemos aprendido cómo podemos obedecer al Señor, ¿cierto? Lo importante que es obedecer su palabra. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, un abrazo. Buenos días, niños. Hoy vamos a orar y le vamos a pedir a Papito Dios que nos ayude a obedecerle primeramente a Él y luego a nuestros padres. ¿Listo? Comencemos. 1, 1, cruz. 2, 2, gafitas. 3, 3, gatito. 4, 4, pulpo. 5, 5, oración. Papito Dios, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias porque nos permites aprender de ti. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque eres fiel. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque a través de la Biblia nos enseñas a ser obediente. Te pido perdón, Padre Santo, por las veces que he desobedecido a mis padres. Te pido perdón por las veces que te he desobedecido a ti. Primeramente, te pido perdón por las veces que no te he honrado y que tal vez le he puesto cuidado a otras cosas antes que a ti. Te pido, Padre Santo, porque me ayudes a ser fiel, porque me ayudes a obedecerte a ti, porque me ayudes también a obedecer a mis padres y a mis profesores y a mis autoridades. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. ¡Chao! El plan de salvación. Jesús, nuestro Señor, tenía un plan perfecto para el hombre, que el hombre puede ir a vivir al cielo. Allá cuenta la palabra de Dios que sus mares son de cristal, sus calles son de oro, hay mansiones, allá no existe la enfermedad, no existe la tristeza, solamente hay gozo, adoración a Dios, paz, contentamiento. Pero hubo un problema, que Cristo, nuestro Señor, tuvo que descender a la tierra para cargar con el pecado de toda la humanidad. Cuenta la palabra de Dios en el libro de Génesis que el hombre cae en pecado y se quiebra ese plan perfecto de Dios, se rompe y la humanidad vino padeciendo a causa de todos los pecados. Cristo, el Santo de Dios, tuvo que venir a cargar con todos esos pecados, con las enfermedades, con las tristezas, con las violencias, con todos esos pecados, los más terribles que se te ocurran, los asesinatos, las violaciones, todas esas cosas, Cristo las cargó sobre sí, Él no teniendo pecado, no habiendo cometido pecado, pero sí lo cargó sobre Él por amor a la humanidad y lo llevó a la cruz del Calvario. Ahí Él derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros, para que esos pecados que nos condenaban, que nos llevaban a la condenación eterna y nos hacían vivir en desgracia, en cosas horribles, Cristo al derramar su sangre volvió a hacer que el corazón del hombre pueda quedar blanco como la blanca lana, puro, resplandeciente como debe ser. Dice la Biblia que en todo tiempo nuestras vestiduras sean blancas como la de Cristo. Tenemos que tratar de que nuestras vestiduras todo el tiempo sean blancas. ¿Y cómo se hace? A través de la sangre de Cristo, pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos, volviéndonos a Jesús y pidiéndole que Él nos limpie con su preciosa sangre. Pero nosotros
así como Cristo iba creciendo en gracia, en sabiduría, en conocimiento, y la vegetación, la naturaleza va creciendo, así también nosotros, como Cristo, tenemos que ir creciendo, creciendo en gracia, creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en amor, en paz, creciendo en tantas cosas que Cristo tiene para nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso, niños? Leyendo la Biblia, orando, ayunando, yendo a la iglesia. Cuando uno va a la iglesia va creciendo porque Dios nos va hablando. Así que todas esas cosas nosotros tenemos que ir haciendo para crecer hasta llegar a la estatura del conocimiento de Dios, hasta llegar a la estatura que Dios quiere para. Hola niños, bueno, ya hemos orado, hemos visto nuestro plan de salvación, muy bonito, debemos recordarlo siempre. Y vamos a tomar la clase de la obediencia hoy. Hemos visto muchísimos personajes, ¿cierto? Hemos visto a Noé, hemos visto a Abraham, hemos visto a David, hemos visto a Abel, hemos visto a Jonás, a Esther, a Dorcas. Hemos visto muchos personajes que nos han enseñado sobre la obediencia. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de la obediencia y a recordar por qué debemos obedecer. Bueno, ¿por qué debemos obedecer? Vamos a acordarnos de un versículo que está en la Biblia, que dice, el que es de Dios, palabras de Dios oye. ¿Dónde vamos a aprender a obedecer? En la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a aprender a obedecer. ¿Qué es obedecer? Bueno, ya les voy a recordar. ¿Ustedes saben qué es ser obediente? Yo les dije que se los iba a recordar, pero vamos a ver. A ver, dile a tu papito que es ser obediente. O todo lo que tú crees que es ser obediente. ¿Listo? Dice que ser obediente es aceptar y cumplir la voluntad de alguien que representa una autoridad. Para nosotros. Entonces, en este caso, ¿quién representa una autoridad para nosotros? Nuestra autoridad suprema, ¿quién es? Nuestra autoridad suprema es Dios. Y a Él lo conocemos a través de su palabra. ¿Sí? En la Biblia podemos encontrar muchísimos llamados para obedecer su palabra. ¿Sí? Podemos recordar cuando David obedeció a Dios, cuando Jonás, a pesar de que no quería, ¿qué le tocó? Obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que es muy importante obedecer a Dios. ¿Y por qué es importante? Porque por medio de nuestra obediencia vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos felices. Cuando vemos a Dios, no es que Dios nos esté diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Cuando Él nos dice, hijo, no hagas esto, es porque nos está cuidando. No es porque sea un papá así regañón o que no quiere que hagamos una cosa solamente porque a Él no es, a pesar de que Dios no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros, Él lo que hace es cuidarnos. Bueno, vamos a ver qué es la obediencia a su palabra. Obedecer a Dios, obedecerle a su palabra, es obedecerle a Él directamente. En ella vamos a encontrar los pasos para seguir una vida de manera que le agrade a Dios. Cuando nosotros encontramos de vivir una manera que agrade a Dios, vamos a estar felices y tranquilos, porque Dios nunca va a querer nada malo para nosotros. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos guarda. En estas cosas que estamos viviendo, en estos días que hemos tenido que estar más encerraditos en la casa, Dios lo hace con un propósito y está perfecto y está bien. Y en eso debemos ser felices y confiados. Orar a Dios y estar tranquilos porque Dios nos cuida en su mano preciosa. Él nos tiene ahí y Él no va a dejar que nada que salga de su voluntad nos pase. ¿No?
A veces podemos pensar que, bueno, que nos enfermamos o nos pasó una cosita que no es tan, que diríamos a nuestros ojos, no es muy buena. Pero lo que debemos confiar es que estamos en las manos de Dios. Y al estar en las manos de Dios, estamos tranquilos y estamos confiados. ¿Ustedes en quién confían? Confían en papito y en mamita, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios es mejor padre que papá y que mamá. Entonces imagínense si nosotros pensamos, yo me acuerdo cuando yo era pequeñita, yo siempre pensaba, el mejor papá del mundo es mi papá. No hay otro. Pero a través de la vida del Señor me enseñó que Él es mejor papá y que Él me cuida y me guarda. Bueno, vamos a obedecer su palabra porque la palabra también, hay un versículo que dice que su palabra es lámpara a mis pies. Quiere decir que por donde yo vaya, Él va a estar pendiente de mí y que el obedecer su palabra es una bendición para mi vida. Bueno, hay otro versículo en la Biblia que me gusta mucho que está en Santiago. Es Santiago 1:22 que dice que cuando tú te miras a un espejo y te miras, entonces tú miras, estoy arreglado, tengo esto, y te vas y luego olvidas cómo eras. Entonces, así nos pasa, porque entonces yo a veces llego, me miro al espejo, pero no me acuerdo exactamente. A veces me preguntan, ese lunar que tienes, y yo, ¿en dónde es que lo tengo? ¿En dónde es que lo tengo? A veces nos pasa que se nos olvida, ¿sí? Pero si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios y la obedecemos, no siendo oidores olvidadizos, seremos felices para lo que queramos hacer, porque la palabra de Dios es perfecta. Y tenemos que estar presentes en eso, que la palabra de Dios nos libera del pecado. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver que es muy importante la autoridad de los padres, la autoridad de nuestro pastor, la autoridad de nuestras maestras en la escuela dominical, la autoridad de nuestro presidente, de nuestro alcalde, es muy importante, ¿sí? Pero entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a recordar a los personajes que vimos y vamos a ver un video muy lindo y que nos va a permitir recordar. Bueno, ya lo vamos a colocar. En el libro de Génesis encontramos una linda historia, la de dos hermanos. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de las ovejas. Un día cuando fueron grandes, fueron a ofrecer un sacrificio a Dios. Ellos sabían que a Dios le gustaba que le diéramos lo mejor, lo más bonito, lo más gordo para el sacrificio. Entonces ellos dos se fueron a traer el sacrificio para el Señor. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de sus ovejas, a la más bella, a la más hermosa, a la más gorda. Cuando Dios vio el sacrificio que ellos habían hecho, estuvo muy feliz con Abel porque Abel obedeció lo que Dios le había mandado. En cambio, estuvo muy triste con Caín porque Caín no hizo lo que Dios quería. Entonces Dios en ese momento amó a Abel porque Abel obedeció lo que Dios le había mandado. Vamos a ver si te acuerdas de nuestro siguiente personaje. Su nombre es Abraham. ¿Cierto que sí? Conocimos la historia de Abraham y su esposa Sara. Abraham fue un hombre muy obediente al Señor. ¿Te acuerdas que vivía en Ur de los Caldeos? Y un día Dios le dijo, Abraham, debes irte de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, ¿qué hizo? Fue muy obediente y salió de Ur de los Caldeos con su esposa, sus criados y todo lo que tenía. ¿Ves? Ahí empezó la obediencia de Abraham. Y en otra oportunidad, Dios le dijo, Abraham, te daré un hijo de Sara. ¿Y sabes qué dijo Abraham? Sí, Señor, yo te creo, porque a pesar de que Sara y yo seamos muy viejitos, tú eres poderoso para darnos un hijo. Y así fue. Dios les dio un hijo y su nombre fue Isaac. ¿Y sabes qué pasó? Cuando Isaac creció, Dios le dijo a Abraham, Abraham, debes entregarme a Isaac en sacrificio. ¿Te imaginas? Abraham tenía que sacrificar a su propio hijo, al hijo que Dios le había prometido. Pero ahí se ve la gran obediencia de Abraham. Abraham obedeció y cogió a su hijo y se fue camino a donde iba a hacer el sacrificio. Y cuando llegaron a aquel lugar y Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios no lo permitió y le dijo que ya ahora entendía lo obediente que Abraham era. Es una gran bendición ver esto. Abraham, cada vez que escuchaba la voz de Dios, obedecía.
y era un hombre conforme al corazón de Dios. Es otro de nuestros grandes personajes de la obediencia. Muy bien, niños y papitos, hemos aprendido ya sobre varios personajes acerca de la obediencia. Ahora, ¿qué tal si hablamos de Daniel? ¿Te acuerdas de Daniel, el del foso de los leones? Sí, de él vamos a hablar, del gran profeta Daniel. Resulta que a Daniel se lo llevaron a vivir a Babilonia, donde el rey Darío. Pero el rey Darío sabía que Daniel amaba a Dios con todo su corazón. Por eso lo nombró un ministro muy importante allí en Babilonia. Pero las demás personas se pusieron muy bravas con Daniel y no lo querían. ¿Sabes por qué? Porque Daniel oraba 1, 2 y 3 veces al día y se arrodillaba y oraba a Papito Dios. Así la gente le dijera que no podía hacerlo. Entonces resulta que en un momento le dijeron: Daniel, no puedes orarle a Dios, solo puedes orarle al rey de este lugar. Y Daniel no les obedeció porque Daniel tenía que obedecer a Dios. Entonces Daniel siguió orando 3 veces al día, pero al Señor, a Dios. Cuando eso pasó, ¿sabes qué hicieron las personas malas con Daniel? Lo metieron al foso de los leones. Allí había muchos leones y ¿sabes qué pensaron? Que los leones se iban a comer a Daniel. Pero Dios guardó la vida de él. ¿Y sabes por qué? Por la obediencia. Porque Daniel no le obedeció a los hombres que le decían que no podían orar, sino que le obedeció a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Al otro día fueron y miraron en el foso y quedaron sorprendidos. ¿Sabes por qué? Porque Daniel estaba vivo. Y salió del foso y los leones no le hicieron nada. ¿Ves qué lindo ejemplo de obediencia? Daniel también obedeció al Señor. ¿Ves cuánto podemos aprender de la obediencia? Ánimo, vamos a empezar a obedecer. Ahora vamos a hablar de otro personaje muy especial en la Biblia. Es el rey David. ¿Te acuerdas quién es el rey David? El que venció al gigante, a Goliat. El rey David era el hijo menor de Isaí. ¿Y sabes qué hacía? Era pastor de ovejas. Y cuando era joven o más pequeño, obedecía a su papá y amaba a Dios con todo su corazón. Durante toda la historia del rey David, él obedeció al Señor. ¿Te acuerdas cuando venció a ese grande y gigante Goliat? Él obedeció al Señor. Fue capaz de vencer a Goliat porque Dios estaba con él. ¿Te acuerdas también cuando Saúl intentó matarlo? David no tomó venganza contra Saúl porque Dios le mandaba a amar a todas las personas que estaban cerca de él, incluyendo a Saúl, que era un rey muy malo con David. Pero ahí también David obedeció. ¿Te das cuenta? Desde muy pequeño, David aprendió que si amaba a Dios, debía obedecerle con todo el corazón. ¿Ves? De esa misma manera, nosotros debemos amar al Señor. David nos muestra que debemos obedecerle y que con Dios podemos vencer grandes gigantes y grandes problemas. El rey David es una gran bendición para aprender sobre la obediencia. Hola, hola niños. Vamos a ver si te acuerdas de nuestro siguiente personaje. ¿Te acuerdas un hombre al que se lo comió un gran pez? ¿Sí te acuerdas cómo se llamaba? Muy bien, se llamaba Jonás. ¿Te acuerdas de la historia de Jonás? Jonás no siempre obedeció a Dios, fue desobediente. Dios le dijo que tenía que ir a predicar a Nínive, porque en Nínive los hombres se estaban portando muy mal y Dios estaba muy triste con ellos. Pero Dios quería salvarles, por eso le dijo: Jonás, debes ir a Nínive y debes ir a predicar la palabra de Dios. Y Jonás le dijo que no quería. Él no quería ir a predicar a Nínive. ¿Y sabes qué hizo? Tomó un gran barco y se fue. Pero no fue a Nínive, se fue para Tarsis. Qué triste, Jonás no obedeció al Señor. ¿Y sabes qué pasó? Cuando iba en el barco vino un gran viento y el barco se movía hacia todos los lados. Y botaron a Jonás al mar. Y cuando lo botaron al mar, vino un pez muy grande y se comió a Jonás. Cuando Jonás estaba en la barriguita del pez, oró al Señor y le dijo que iba a obedecer. ¿Y sabes qué iba a obedecer? Ir a predicar a Nínive. Jonás se arrepintió de haber desobedecido al Señor. Entonces, cuando el pez lo escupió en la playa, Jonás obedeció lo que Dios le había mandado. Fue a Nínive, predicó y la gente se convirtió y creyó en el Señor. ¿Ves? Jonás es un ejemplo de que no podemos desobedecer al Señor. Tenemos que ser unos niños y unos papitos muy obedientes. Ahora vamos a hablar de otro gran personaje del que ya hemos hablado en clase. Se llama Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Hace muchos años, en la tierra había demasiada maldad. La gente se volvió muy mala y por eso Dios se puso muy triste y decidió que iba a terminar con toda la tierra. Pero en ese momento, también en el libro de Génesis, nos cuenta la Biblia que apareció un hombre que halló gracia ante los ojos del Señor. Se llamaba Noé. Y Dios le encomendó una gran tarea a Noé. Él y su familia tenían que construir un arca que tenía 3 pisos, una ventana, una puerta, y ahí tenían que caber muchos animalitos, Noé y toda su familia. La tarea iba a ser muy demorada y se iba a demorar muchos años en construir esta arca. Pero Noé obedeció al Señor y así lo hizo. Construyó el arca tal y como Dios le había dicho. Y en ese momento, cuando terminó, entró él, su familia y los animales como Dios le había mandado en el arca. Cerraron la puerta, cerraron la ventana y un gran diluvio cayó.
pero Noé y su familia se salvaron. ¿Pero sabes por qué se salvaron? Porque Noé fue un hombre muy obediente, amaba a Dios y él y su familia obedecieron. Esther dijo, mi obediencia a Dios benefició, o sea que ayudó a otros. Dorcas, cuando escuchó y obedeció a Dios, Dios le dio la capacidad de ayudar también a otros. Jesús obedeció a su Padre. Su Padre era Dios y le obedeció en todo, tanto que dio su vida por todos nosotros. Murió en la cruz, derramó su sangre para salvación. En todo tiempo obedeció. Pedro dijo, mi obediencia al llamado de Dios resultó provechoso para otros. No me retardé en ir cuando Él me llamó. Ahora vamos a mirar cómo Zaqueo obedeció. Zaqueo dice, la obediencia a Dios trajo bendición a mi vida y a mi familia. Elí amó a Dios y le obedeció, aunque para Elí muchas cosas fueron difíciles, pero en su obediencia Dios le ayudó. Hola, otra vez, volví. Bueno, ya vimos unos personajes que estábamos recordando, ¿cierto? Vamos a ver por qué es importante obedecer a nuestros padres. A través de su palabra, Dios nos manda a obedecer a nuestros padres. Hay un versículo que está en Efesios 6, 1, 3 que dice, hijos, obedezcan a sus padres. Esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el primero de los mandamientos que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de gran vida en la tierra. Bueno, pensemos que es honrar, ¿cierto? Nosotros escuchamos a veces que dice honrar, vamos a honrar a una autoridad, ¿sí? Cuando nuestra primera autoridad para honrar acá en la tierra son nuestros padres. Cuando hablamos de honrar, estamos diciendo que no le vamos a causar un dolor de cabeza a nuestros papitos. No vamos a causarles vergüenza, no vamos a causar de que ellos se sientan mal de nosotros. Eso es honrar a nuestros padres. ¿Y cómo empezamos a honrarlos? Obedeciéndoles. ¿Y por qué? Porque Dios nos manda a obedecerles. Muchos hijos piensan que los padres son aburridos y que nos mandan cosas que no son tan buenas, que son solamente para molestarnos, que los papitos, no sé, no tienen anhelos, que no tienen energía. Eso no está bien. Y también piensan que no, los papitos están para hacerle difícil la vida a los niños, porque los mandan a tender la cama, los mandan a comer, los mandan a dormir cuando quieren estar despiertos. Y caemos en un pecado, porque caemos en el pecado primero de la desobediencia. Y también maltratamos a veces verbalmente a los papitos. ¿Y cómo? Cuando les decimos, ay, no me moleste, no, yo no voy a hacer eso. ¿Y por qué yo? Luego mi hermano no puede hacerlo. No, estamos deshonrando ahí a los papitos. Y estamos desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Y que hablamos que es importante obedecer a Dios, porque eso nos va a llevar a tener una vida bien, una vida tranquila, una vida feliz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A obedecer a papito y a mamita, porque ellos se esfuerzan mucho por nosotros. Y no es tanto porque ellos lo merezcan, porque no, es que mi papito se esfuerza por mí, entonces yo le voy a obedecer. No. Yo obedezco a papito y honro a papito porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque quiero obedecer y agradar ¿a quién? A mi autoridad máxima, que es Dios. A Dios obedezco. Bueno,
También debemos obedecer a nuestro pastor. Es muy importante obedecer lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice. También obedecer a nuestras maestras. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces también cuando tengamos los hermanitos mayores, enseñémosle esto, que es importante obedecer ¿a quién? A nuestro pastor. Debemos reconocerlos, debemos cuidarlos, debemos respetarlos. Porque también en la Biblia lo dice y eso es muy, muy, pero muy importante. ¿Y por qué? Porque Dios también los ha colocado ahí en la iglesia. Entonces es muy importante obedecer a nuestro pastor y cuidarlo. Bueno, otra autoridad que también hablamos es la autoridad que está en el país. ¿Y quién es en este momento? Pues nuestro presidente. Él nos manda que estemos que nos estemos cuidando, que estemos encerraditos. Es importante obedecerlo. ¿Por qué? Porque en la Biblia lo dice. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso está en Romanos 13:1. Sin embargo, debemos recordar algo. Obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros pastores, a nuestras maestras, obedecer a nuestras autoridades, lo podemos hacer desde cuando ellos nunca nos pidan desobedecer la palabra de Dios, que nos pidan pecar. Porque el resto siempre, lo primero que debemos obedecer es la palabra de Dios. Antes que a papito, antes que al presidente, antes que si en algún momento ellos nos pidieran que pecáramos, que hiciéramos algo en contra de Dios, no vamos a obedecer eso. ¿Por qué? No porque quisiéramos llevarle la contraria, sino porque vamos a obedecer primero ¿a quién? A Dios. Bueno, ahí ya vamos terminando. Vamos a recordar. ¿Por qué Dios nos pide que seamos obedientes? Para poder bendecirnos, para poder cumplir nuestras necesidades. Pues no cumplir, suplir nuestras necesidades. Porque responde a nuestras oraciones, para fortalecernos. También debemos obedecer para vencer ¿a quién? Al enemigo. ¿Al enemigo quién es? El diablo. Vamos a obedecer porque queremos vencerlo a él, porque queremos honrar a Dios, porque queremos glorificar a Dios. ¿Y a él no le agrada que obedezcamos a Dios? Y otra cosa que es muy, muy linda y muy importante, y vamos a recordar que un ejemplo de obediencia es Jesús. Jesús vino a la tierra por nosotros, porque nos amó tanto que murió por nosotros. Él es el mayor ejemplo de obediencia que podamos tener. A él lo podemos encontrar en la Biblia, ¿cierto? Y podemos conocer de él. Cuando vino él a este mundo, no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Por lo que debemos siempre imitarlo y no dudarlo, no tanto pensarlo. Vamos a agradar de gran manera a Dios. Si Jesús fue obediente y nosotros decimos ser como Él, ¿qué debemos hacer? Obedecer al Padre. Entonces, yo te invito a que desde hoy, y que lo hayas tomado esa decisión desde hace tiempo, obedecer y caminar en obediencia a Dios, porque eso va a ser de bendición para tu vida y Dios va a estar también vigilándote y mirándote. Demostremos que somos hijos de Dios a otros, obedeciendo. Y no dudemos que Dios está todos los días de la vida con nosotros. Bueno, ya me despido. Les mando un abrazo. También saludos a los papitos. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias por haber estado. Adiós.
Ahora vamos a hacer algo que nos encanta, con material que tengas en tu casa. Recuerda, cuídate y agarra todo lo que tienes. Dile, papá, préstame este material y este material para hacer nuestro trabajo manual. ¡Vamos! Tenemos un semáforo de la obediencia. Ocupamos media cartulina negra, post-it, plumas, resistol, tijeras, hojas de colores rojo, amarillo y verde y un recipiente de plástico. Ocuparemos solamente media cartulina negra, en donde vamos a dibujar con nuestro recipiente de plástico 3 círculos para simular nuestros focos de un semáforo. Dibujaremos uno en la parte de arriba, uno en la parte del medio y uno en la parte inferior. Ahora trazaremos unas líneas de cada esquina hacia el centro de nuestra cartulina, como lo estoy dibujando con mi dedo, para darle forma a nuestro semáforo. Debe de ser en las 4 partes. ¡Pum! Recortamos las líneas que dibujamos. Ahora, niños, vamos a tomar nuevamente nuestro recipiente de plástico y vamos a hacer los mismos círculos que hicimos en la cartulina negra, ahora en nuestras hojas. Yo te puedo dar un consejo y puedes dibujar 2 círculos en una misma hojita para que al momento de que la pegues te quede un poquito más gruesa tus círculos. ¡Wow! Esto es rapidísimo, ¿verdad? Recortamos nuestros círculos y listo. Tenemos ahora 3 círculos de 3 colores diferentes. ¿Qué es lo que sigue? Ahora, conforme van los colores del semáforo, tenemos que acomodar nuestros círculos en ese orden. Primero vamos a colocar el rojo, después ¿cuál? Muy bien, el amarillo y por último el color verde. Una vez que tengas tus colores ya acomodados, vamos a seguir con nuestro pegamento para colocarlo encima de nuestra cartulina negra. Listo, ya tenemos nuestros círculos pegados en nuestro semáforo. Te diré qué significa cada color. El rojo es cuando tú no obedeciste, el amarillo es cuando tal vez obedeciste pero no lo hiciste con buena actitud y el verde es cuando, bien, lo hiciste, has obedecido. Para casi terminar, vamos a colocar post-it. En este caso yo los recorté a la mitad porque vi que quedaban un poquito grandes, pero es como tú quieras. Los post-it los pondrán tus papás cada vez de que tú no obedezcas o si lo hagas. Y listo, así quedaría nuestro semáforo. No olvides poner el versículo que ya te enseñaron en tu trabajo manual. Lo puedes poner en tu puerta o en una pared. Mira qué bonito se ve. El versículo de hoy es el Salmo 31:14. Lo vamos a aprender con mímica y vamos a decirle a nuestros papitos que nos ayuden. Entonces el versículo dice así, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Vamos a aprenderlo así. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Hacemos como una corona para nombrar a Dios y para nombrar a Jehová. Es muy importante este versículo porque nos enseña a confiar en Dios. Y bueno, a mí me gusta mucho un posesivo que hay que dice, a ver si lo logro localizar acá. Dice mi, acá. Mi Dios. No se nos olvide, es mi Dios. Siempre recuérdalo, es tu Dios, es mi Dios. Es nuestro Dios. Bueno, un besito y apréndanselo. Salmo 31:14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios.
Amén.